mente mientras pensamos en la grandiosidad de la palabra de Dios. Y como estamos viendo allí, ¿verdad? También en el tema de hoy el Señor nos va a alumbrar, pero siempre a través de su palabra. Así es lo que Dios ha dejado. Nuestra guía infalible es las Sagradas Escrituras. Nunca olvidemos esto. Y en este tiempo de confusión, donde los seres humanos dicen cualquier cosa y cada uno su parecer, por lo tanto nosotros como hijos de Dios tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y entender que Dios dirige todas las cosas para nuestro bien y bendición. Dios nos guía siempre. Y Él quiere guiarnos en el día de hoy también, mientras escudriñamos las Escrituras. Y por supuesto seguimos paso a paso lo que Dios ha dejado para nuestra bendición. Como vemos allí en la pantalla, después del Armagedón. Es el título que hoy tenemos, o el tema de hoy, mejor dicho, que desarrollar. Vimos los otros días acerca del Armagedón, el tremendo conflicto. Haremos un cortito repaso para encaminar, ¿verdad?, este tema para que lo entendamos. Pero antes de ello, como hacemos siempre, vamos a meditar en las cosas del Señor. Ved a Cristo. Ved a Cristo, ese Rey glorioso, nuestro Padre Celestial, el león de la tribu de Judá, que siempre y estará así dispuesto hasta cuando termine el gran conflicto entre el bien y el mal. Dentro de muy poco tiempo el universo entero habrá de alabar al Creador. Y nunca más el pecado será, mis amigos. Por eso tenemos que recordar siempre y tener esta firme esperanza, y en este día tan particular, que Dios nos bendiga y nos ayude, para que de veras esa esperanza pueda refulgir en nuestro ser y podamos iluminar a un mundo que está perdido, a un mundo que no tiene más solución y a un mundo que se encuentra al fin ya del conflicto entre el bien y el mal. Pero el Rey de Reyes
habrá de triunfar en este tremendo y dramático conflicto. Por eso leemos y repasando la sexta plaga, ¿verdad?, que estudiamos días pasados. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Allí toma la antigua Babilonia, ¿verdad?, que cayó en una sola noche, como ya conocemos, ¿verdad? La historia lo cuenta claramente. Ciro desvió el cauce del río Éufrates, y las aguas representan a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así también la moderna Babilonia va a caer de esta forma. ¿Por qué? Porque efectivamente, en su gran lucha contra Dios, llegará el momento cuando las aguas se secarán. Acordémonos que no tiene nada que ver con un lugar físico esto. Tiene que ver con pueblos, muchedumbres y naciones que habrán de dejar de realmente apoyar lo que es la bestia y su imagen y el nuevo orden mundial, como queramos llamarle, ¿verdad?, en su lucha frenética contra el creador del universo. Porque es así, en esto, y nos estamos acercando rápidamente a ese momento. Quiera Dios acompañarnos. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer. Leemos de nuevo el texto. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Claro, ese lugar muy específico, y el Apocalipsis toma, ¿verdad?, de allí para que nosotros podamos entender hoy, en donde realmente el Señor liberaría las batallas de Israel. Ahora el Señor, en el Israel espiritual, habrá de triunfar por él si nosotros permitimos. ¿Cuánto podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es prepararnos, entregarnos en las manos de Cristo, dejar a un lado lo que es transgresión, lo que es pecado, todo aquello dejarlo a un lado, para que realmente Jesús pueda reinar en nuestra vida y podamos acercarnos a Él en forma total. Allí el versículo 13 de Apocalipsis 17 dice: Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Todos los reyes de la tierra, todos, sin excepción de ninguno, habrán de entregar su autoridad y su poder ahora a la bestia, a ese poder mundial que se levantará, que tendrá una forma de comercio y una religión particular. Y de paso quiero aclarar muy bien al decirles que el día de reposo en ese momento, ¿verdad?, será oficialmente el mundo, estoy hablando, será el domingo, el mismo del culto pagano del pasado de Roma y de los imperios que lo antecedieron. Pero los hijos de Dios serán fieles y andarán en sus caminos. Por eso leemos lo siguiente. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ahora en el santuario celestial, definiendo nuestro destino eterno, amigos míos. Ojalá captásemos, aunque sea un momento, esta realidad, esta solemne realidad, que en este momento se está determinando nuestra salvación o nuestra perdición eterna, de nuestro actuar, de lo que tenemos que realizar. Por supuesto, entregados a Cristo solamente podremos hacer la obra de Dios. Y Dios espera que su pueblo se entregue en forma incondicional. En el santuario celestial, Él está haciendo la elección de quienes realmente habrán de actuar en la última parte del gran conflicto. Allí leemos el llamado de Dios durante esta gran crisis, antes que Él llegue, ¿verdad? Y saben, en esa plaga, como ya le decíamos, en realidad hay un llamado, es como que el Señor retrocediese atrás, muchos años atrás, para llamarnos a la reflexión, porque hoy hay curación para nuestras heridas. Hoy el Señor puede resolver nuestros problemas, pero ya mañana será tarde, ¿verdad? En Apocalipsis 16:15 dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Por supuesto, nuestros padres quedaron desnudos cuando el pecado entró en esta tierra. Y saben, amigos míos, por eso Cristo vino a buscarnos. Él vino a buscarnos a un mundo perdido. Nunca olvidemos que la divinidad, antes de crearnos, antes de crear el mundo inclusive, ¿verdad?, resolvió y Cristo se ofreció para morir por nuestras transgresiones. Tanto nos ama Dios,
Tanto nos ama el Señor. Él quiere que heredemos la vida eterna y estemos con Él. La ovejita perdida somos nosotros y vamos a ver algunas cosas acerca de ello, pero antes leamos el texto de Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, en realidad Adán y Eva cayeron en la desgracia y lo que estamos viendo en realidad es el momento cuando son expulsados del jardín del Edén. Pero antes de ese momento, el Señor tuvo que realizar algo muy particular. Leamos el versículo, ahora el capítulo 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué notable, ¿verdad? Esas túnicas que ahora llevaban, que eran de pieles, realmente surgieron en el cordero que fue muerto en ese día. Adán y Eva vieron cómo el corderito moría, vieron la tragedia, ¿verdad?, causada por sus pecados. Ahora Adán apenas comenzó a entender el drama que él mismo había acarreado a un mundo totalmente enlutado. Habría de sufrir, y Adán sufrió mucho ese milenio que le tocó vivir. ¿Por qué? Porque él era el responsable y su conciencia constantemente lo reprochaba. Pero el Señor lo animaba, que él si era fiel, sería un día vestido con ropaje de galas otra vez, que es la justicia de Cristo, ¿verdad? Y por supuesto, Él reinará por los siglos también de la eternidad en el gran día final. Ahora, al final de ese conflicto, Daniel capítulo 12, el versículo 1, nos habla del momento cuando Cristo deja de interceder. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Yo me acerco aquí simplemente y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Sabes, amigo? Tenemos que recordar esta realidad tan impresionante. Será la angustia, el tiempo de angustia de Jacob, cuando en realidad va a comenzar antes, cuando se dé la proclamación del último mensaje. Y hermanos en Cristo Jesús y amigos, nos falta mucho. En realidad estamos al borde mismo porque las dos fuerzas se van a encontrar. Satanás, que luchará con las mentiras de siempre, ¿verdad?, en cuanto a la ley moral de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, y por otro lado la firme palabra profética. Es inconmovible y sus hijos son inconmovibles. Ellos serán soldados de Cristo porque para eso fueron elegidos en esta hora dramática de la historia. Por eso dice allí, ¿verdad?, que seremos libertados en ese tiempo. En ese tiempo particular seremos liberados para siempre. Nunca más el pecado habrá de surgir en esta tierra. Ahora, las 7 plagas postreras. Y cuando hablo de las 7 plagas postreras, tenemos que entender de que cuando las plagas caigan ya no habrá más intercesión. Se habrá levantado Miguel, el gran príncipe, el que intercede por nosotros ahora y todavía sostiene los vientos. Él llama a su pueblo, a su iglesia en esta hora tardía de la historia. Por eso dice allí Apocalipsis 15 lo siguiente. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo del templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Qué cuadro distinto, ¿verdad? Ahora Jesús está intercediendo por su pueblo, está intercediendo por mí y por ti. Él está tratando de que, por supuesto, el pecado vaya desapareciendo, nuestro carácter enfermizo, de transgresión, de tantas cosas, vayan desapareciendo de nuestro ser completamente. Solamente la sangre expiatoria de Cristo puede lograr esto. Pero saben, mis apreciados amigos, Dios quiere que realmente entendamos que ese tiempo de gracia que nos queda tan breve sea usado para la proclamación del Evangelio. ¿Cuántos millones están engañados? Reyes de la tierra, grandes hombres de este mundo, engañados con miles de mentiras, porque el tiempo del fin es realmente un tiempo de confusión. Y hermano mío, si estamos confundidos en esta hora, ha llegado a estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, responder como Cristo respondió a Satanás: escrito está. Esa será la única frase que habrá de salvar al pueblo de Dios en la hora final.
nuestros sentidos, nuestros sentimientos podrán estar en contra, nos parecerá mentira, pero acordémonos que la única forma de aferrarse al Todopoderoso será aferrándonos del firme escrito está de la palabra de Dios. Satanás podrá hacer 1000 milagros, podrá hacer muchas cosas, pero los fieles se aferrarán del escrito está de la palabra de Dios. Leemos allí en el versículo 8 lo siguiente. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Saben, mis apreciados hermanos en Cristo, es hermoso leer lo que estamos viendo allí. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. O sea, el Señor ya habrá decretado por fin de que terminó el tiempo de gracia. En breve tiempo la obra de Dios va a terminar. El pueblo de Dios hará una obra grandiosa para rodear la tierra, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nunca olvidemos esto. En la lluvia tardía, Dios concluirá con la obra en este mundo y va a usar a los que son fieles, a los que andan en los caminos de Dios. No aquellos, ¿verdad?, que andan tan valientes eligiendo entre el mundo y con otro pie, ¿verdad?, en las cosas de Dios. No así, las cosas de Dios no son de esta manera. El Señor obrará con aquellos que realmente se entregaron a la poderosa influencia del Espíritu Santo. Y saben, por eso recalca el texto, que en ese tiempo nadie va a entrar al templo. ¿Por qué? Porque no habrá más intercedor. No habrá más intercesor, no habrá manera de llegar a la eternidad, ¿verdad? Y arreglar nuestras cuentas. La resurrección especial será entonces una realidad. Leamos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel describe en 2 pasajes lo que será la resurrección especial. La resurrección especial será en primer lugar, como dice allí la palabra de Dios, ¿verdad?, en forma muy clara, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando aquí especialmente de ¿qué? Del pueblo de Dios. Está hablando de aquellos que conocieron la verdad, entendieron los mandamientos de Dios, la gran controversia que va a girar en torno al día de reposo, en la hora final del conflicto. Estamos ya pisando realmente el momento cuando esto va a ocurrir, por lo tanto es momento de reflexión. Momento de pensar, momento de entregarnos como nunca antes al Rey del Universo. Y todos aquellos que hayan proclamado el mensaje eterno habrán de realmente despertar para ahora brillar para siempre, lo dice así el pasaje. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Qué notable es esto, mis hermanos. Ya vamos a entender un poquito más porque allí colocamos 144.000. Porque el número 144.000 tiene muchas dimensiones en el Apocalipsis, pero indica perfección. Y aquellos seleccionados que habrán pasado por el tiempo de angustia de Jacob, durante las 7 plagas postreras, habrán ahora de reflejar la imagen perfecta de Cristo, nuestro poderoso Redentor y Salvador. Satanás quedará derrotado completamente en esos días terribles, ¿verdad? El versículo 13 agrega: y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel quería participar de muchas cosas que el pueblo de Dios hoy puede entender. Hoy puede ver, estamos viviendo en la atmósfera de la profecía al fin del tiempo. Yo no sé por qué será, hermanos, que algunos razonan mal y dicen, bueno, pero de tanto tenemos que estudiar la profecía. Mi hermano, si no estudiamos la profecía nos vamos a perder simplemente. Es asunto serio. No se trata de una condición antojadiza del que les habla o de cualquier otra persona. Aquellos que fielmente enseñen la palabra profética hasta el fin de la historia, todo lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Entonces están conduciendo al pueblo de Dios a las márgenes del río de la vida. Y Dios quiera que nosotros estemos para siempre con Él, ¿verdad? Daniel va a ser resucitado en ese tiempo. Leamos ahora, la gran resurrección va a ocurrir después que ese grupo especial seleccionado por Dios, que el Señor le llama primicias inclusive, seleccionado porque Satanás habrá quedado derrotado para siempre, mis hermanos, porque todavía tiene o trata de sembrar confusión. Cristo venció en la cruz, claro, venció ¿por qué? Porque Él era un ser divino. No, aquellos que pasen durante el tiempo de angustia de Jacob estarán sin intercesor. Ellos no verán a Dios. Sentirán la angustia y la tortura del autor del pecado que tratará de que
hacerles recordar de que a través de sus pecados ellos nunca podrían ser salvos, pero el Señor ya habrá arreglado nuestras cuentas en el santuario celestial. Por lo tanto, Cristo te invita hoy. Ahora es el momento de estar al día con Dios. Ahora es el momento de terminar la obra de Dios. Ahora es la hora de invertir aún lo que tenemos para terminar con la causa bendita de nuestro Padre Celestial. El verso 17 agrega: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y el apóstol Pablo se goza en ese día. Habla de la gran multitud que estábamos recién enunciando también, ¿verdad? Que va a resucitar después de ese grupo especial, de esa gran multitud. Y yo quiero decir algo: ¿en qué se diferencia la gran multitud de ese grupo seleccionado por Dios? En que el grupo seleccionado por Dios habrán pasado por el tiempo de angustia de Jacob y habrán conocido toda la plenitud del mensaje divino y lo habrán dado a conocer al mundo entero. Mientras que en la gran multitud habrá quienes nunca escucharon acerca aún del día de reposo. Nunca escucharon las maravillas de Dios porque no era el tiempo, no fue el tiempo en la gran controversia, en la gran lucha, ¿verdad? No era el tiempo todavía. Sin embargo, se despertarán con gozo y con alegría para heredar la patria celestial. No habrán sentido la angustia de la proclamación también de la última amonestación a un mundo perdido. Y digo la angustia, ¿por qué? La angustia porque el mundo se rebelará contra Dios. La alegría para el pueblo de Dios de proclamar las nuevas de la salvación cuando todo esté terminándose en esta tierra. Por eso esa gran multitud de que aparece allí, ¿verdad? Es la multitud de todos los salvados, incluyendo allí también los 144,000 que estarán juntos. Pero el Señor hace una diferencia, no porque Él hace diferencias de seres humanos, no pensemos nunca esto, sino que realmente los 144,000 tuvieron un privilegio de conocer las últimas cosas de Dios y sobre todo a Cristo intercediendo en el santuario celestial. Habrá quienes nunca conocieron esa verdad, pero serán salvos. Por lo tanto, mi apreciado hermanos, es horrendo rechazar la verdad de Dios en esta hora y en este tiempo. Es horrendo no escudriñar la palabra de Dios y sobre todo en las profecías del fin. El que habla y le gusta escuchar cosas livianas, mensajes livianos. Días pasados hablaba alguien conmigo y me decía: a mí me gusta que hablen del amor de Dios. ¿Qué tanta profecía y qué tanto de aquello otro? No, hermanos. Las profecías, el centro de la profecía es Cristo. No podemos hablar mejor de Cristo que de la profecía misma, porque Cristo es el gran profeta, el que ha guiado a su pueblo y nos guiará hasta el puerto final. Pronto estaremos frente al trono de Dios, con Jesús en el monte de Sión. Y leamos ahora el versículo que aparece allí en Apocalipsis 14, versículos 1 y 2. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y vi una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Allí estará ese grupo seleccionado por el cielo, y ya veremos por qué enseguida. ¿Saben por qué? Porque vieron la tierra asolada, vieron la tierra el último drama del gran conflicto, pero ahora se encontrarán frente al monte de Sión, el lugar donde Dios reina. Qué hermoso es pensar en esto. Realmente podrán contar y podrán alabar al Creador. Los ángeles mirarán ese cuadro mientras ellos canten un cántico triunfal de gozo, porque Cristo los ayudó a pasar por el drama de este mundo angustiado y que nos encontramos viviendo, y sobre todo en las horas venideras que se acercan a esta humanidad. Leemos en el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Este cántico triunfal tiene varias dimensiones. Es así como la Biblia, la palabra de Dios tiene varias dimensiones.
Cuando entendemos, vamos allá y entendemos más allá, en realidad este grupo va a entender una cosa en particular. Por eso habrán de cantar un cántico que ninguna otra compañía conoció jamás. Ese será el cántico de esos 144.000. Y la gran muchedumbre también habrá de unirse a ese cántico, porque los 144 también estarán junto a la gran muchedumbre. Por eso la Biblia nos va a decir dentro de un instante muchas cosas. El gran pueblo de Dios. Ahora leamos en Apocalipsis 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aún en tiempos dramáticos el Señor tuvo su pueblo. O sea, no solamente el Señor nos habla, ¿verdad?, de la hora final, sino nos habla de los 1260 años de terrible persecución, de muchos que tenían tal vez una hoja o dos, tres, o la mitad de la palabra de Dios, no podían entender muchas cosas, cuando, por supuesto, el poder romano, que se dice ser cristiano, azotó en forma aterradora al pueblo de Dios, durante 1260 años de tremenda y terrible persecución. Sin embargo, ahora habrán de unirse también a ese cántico triunfal. El cántico, ¿verdad?, como dice allí la palabra, y estos son los que han salido de la gran tribulación, esa larga tribulación, esa tribulación que duró el periodo que recién mencioné. Por eso conocen, entienden, y nosotros tendremos que estar en un grupo o en el otro. Los salvados a través de la historia fueron perseguidos, desde Caín. ¿Se acuerdan? Caín rebelde, ¿contra quién? Contra su hermano Abel. Y se rebeló simplemente porque Abel hacía la voluntad de Dios. No puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. Y si hoy no hay problemas de persecución y demás, quiere decir que las cosas no andan bien en nosotros. Porque, amigos míos, cuando realmente andamos bien con Dios, el autor del pecado levanta persecución. No puede haber amistad entre la luz y las tinieblas, como tampoco lo hubo entre Caín y Abel, ¿verdad? Que se levantó Caín para matar y mató a su hermano Abel, como menciona la palabra de Dios. Leemos dos grupos de salvados. Vamos a leer. En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran y me respondió que eran mártires, que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. Apreciados hermanos, yo quiero acercarme un poquito y que entendamos esto. Es una visión donde realmente el Señor mismo responde, ¿verdad? Cuando se ve un cuadro muy particular en un lugar ya en la patria celestial, ya en aquel hogar donde no habrá más tristezas, ni dolor, ni gemidos como podemos tener hoy en esta tierra, llena de pesares, llena de tantas cosas terribles, ¿verdad? Allá no será más de esta forma. Y estaremos con el Rey, el príncipe de la vida. Pero ahora, ahí Jesús hace una pequeña diferencia. Y yo voy a tratar de explicar un poquito, como leíamos hoy al empezar, ¿verdad? Entre la gran muchedumbre, ¿verdad?, de salvados y los 144.000. Leamos en la palabra de Dios, leamos, es la palabra de Dios inspirada también, dice la sierva de Dios lo siguiente. El monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡aleluya! Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. Saben, hay varias cosas que podríamos recalcar en esta realidad, pero el tiempo no nos alcanzaría. Allí dice que la muchedumbre de salvados iba, ¿verdad? Describe hasta el ropaje que poseían, todos tenían vestiduras blancas, pero los mártires tenían un ribete rojo,
¿verdad? Como menciona allí la palabra de Dios, estábamos escuchando recién la inspiración bíblica. Y saben, lo notable del caso es que el Señor dice algo, ¿y será en forma arbitraria? No, porque la gran multitud no puede entender realmente lo que hay dentro del templo celestial. Solamente los 144.000 lo pueden entender. Por lo tanto, no tendría sentido de que ellos entren allí. Tiene que ver con la última gran controversia y con toda la fuerza de los demonios y Satanás que habrán de actuar contra el pueblo de Dios en la hora final al terminar la proclamación del Evangelio y al caer las plagas finales. Habla del triunfo de Jesús, porque el triunfo es de Cristo y todo triunfo que el ser humano pudo tener lo tuvo gracias a aquel que dio su vida allí en la cruz del Calvario, cuando Él murió por nuestras transgresiones. Ahora notemos algo más, lo que dice el pasaje aquí, que este templo estaba sostenido por 7 columnas que eran transparentes. Quiero, hermanos, decirles algo. ¿Por qué? Me hace acordar de algo. Cuando miro para Roma, en realidad veo también 7 colinas que rodean a un templo, pero no es el verdadero. Aquel que quiso ser semejante a Dios, ¿verdad?, ha elevado todo esto y será el centro del nuevo orden mundial dentro de breve tiempo, amigos míos. Por lo tanto, tenemos que mirar en alto. Tiene 7 colinas en torno. Allá en la patria celestial, el templo del Señor tiene 7 columnas que brillan de esplendor, transparentes como el vidrio, dice allí la palabra de Dios. Brillan con esplendor del oro. San Juan trata de describirlo y no sabe cómo encontrar, inclusive cuando leemos allí en la palabra de Dios, lo mismo, la pluma inspirada es notable, por lo tanto, allí podremos ver cosas distintas. ¿Qué veremos? Leamos. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144.000. Después de admirar la gloria del templo salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. En la gran ciudad todos entraremos, los salvados del primero hasta el último. Pero allí Jesús ahora dijo, solamente hay un grupo que puede entender más lo que significó el centro mismo de la gran controversia. Y esos serán los 144.000. Por eso la Biblia dice que son primicias para Dios. Mis hermanos, Dios quiere guiarnos. El Señor va a elegir, el Señor sabe quién va a pertenecer a ese grupo. Preocupémonos por tener las características de ese grupo que aparecerán dentro de instantes más, para que podamos heredar la salvación. Estamos en el mayor momento de confusión, de mentiras en la tierra, donde la verdad es azotada en forma furiosa y te tienta Satanás para que no aceptes la verdad, para que no aceptes la verdad única que emana de la palabra de Dios. Hermanos en Cristo, recordemos que la verdad eterna es única y emana de las Sagradas Escrituras. Satanás confunde los textos cuando nosotros realmente no leemos con todo nuestro fervor, con toda nuestra entrega al Rey del Universo que inspiró las Escrituras, ¿verdad? Él solo puede guiarnos. Aún guió a través del don de profecía y lo guiará hasta el día cuando Jesús regrese por segunda vez. Ahora, cuán admirable es entender lo que estamos mencionando. Los 144.000, un grupo especial, terminan la proclamación del mensaje del tercer ángel en esta tierra. Muchos resucitan en la resurrección especial, ¿verdad? De lo que estábamos hablando recién. Pasaron por el tiempo de angustia de Jacob sin intercesor durante las 7 últimas plagas. Por eso es un grupo especial. En realidad, los ángeles con asombro, los mundos que nunca cayeron, los millones de santos ángeles, verán como todas las huestes satánicas y Satanás que estará al frente con toda la inteligencia que poseen y la maldad que poseen, no podrán desviar a ninguno de aquellos que fueron ya definidos en el santuario celestial cuando Cristo haya terminado la intercesión. Es el tiempo en el cual estamos viviendo.
Solo Dios sabe. A algunos el Señor los va a llamar al descanso antes, porque no podrían soportar ese tiempo. Será una angustia muy breve, pero terrible, cuando caigan las plagas postreras. Ahora dice allí lo siguiente, leamos, Alicia. Verán el último drama del pecado y al mundo resuelto a aniquilarlos. Verán el último drama del pecado y al mundo, ¿qué dice allí? Resuelto a aniquilarlos. Desde el punto de vista humano, parecería que el caso está sellado y que realmente los hombres, y claro, cuando pensamos en la tecnología actual, cuando nosotros pensamos en lo que ahora hay, nos están viendo de cualquier lugar del planeta, no hay forma de esconderse. Solamente Dios podrá cuidar a sus hijos en esa hora terrible de angustia. Cuando vean al feroz enemigo frente a frente, cara a cara, pero nadie morirá en ese momento. ¿Por qué? Porque ya habrá terminado el tiempo de proclamar el mensaje. Por eso, mi hermano, ahora es el día. Ahora es el día cuando tenemos que hacer cualquier cosa para proclamar el Evangelio. Yo no entiendo cómo algunos no entienden, inclusive dicen, bueno, durante la pandemia no podemos predicar. Hermanos, ¿podemos predicar o no? Es el tiempo de proclamar las nuevas de la salvación. La misma pandemia es símbolo de que estamos llegando al final de la historia. No nos queda más tiempo. Es el tiempo de anunciar, todavía Cristo intercede. Hay sinceros, millones, muchos más de los que están dentro del pueblo de Dios. Inclusive habrá muchos que van a abandonar al pueblo de Dios porque no quieren hacer las cosas de Dios, porque quieren vivir cómodamente en esta tierra y andar tranquilos, sin problemas. Pero esa comodidad se va a terminar pronto, amigos. En un día. Vendrá como un lazo, dijo Cristo en cierta ocasión, ¿verdad? Ahora cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué aparece allí el cántico de Moisés y del Cordero? Aún la gran multitud habrá de entender esa parte. Moisés, el gran siervo de Dios, ese gran hombre de Dios, que tuvo que luchar mucho, ¿verdad? Y que por cierto cometió un pecado, por lo tanto tuvo que morir allí en la cumbre del monte y Jesús mismo lo enterró. Pero antes de eso, en realidad Moisés se encontró en un momento, y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿verdad?, que realmente les parecía imposible, venían los egipcios por detrás, se escuchaba el ruido ya de los carros enemigos y las lanzas y lo que venían por detrás. Era imposible salvarse desde el punto de vista humano. La nube que guiaba el pueblo de Israel se interpuso entre el pueblo de Dios y los enemigos de Dios. Así va a pasar en la hora final también. Y entonces recibe la orden Moisés de parte de Dios: di a mi pueblo que marche. Y Moisés tocó las aguas y el mar rojo se abrió. Nadie pudo. Los egipcios lucharon, los persiguieron hasta el último momento. Y solo encontraron la tumba en el fondo del mar rojo. Hermanos míos, algo parecido va a pasar en esta hora que nos aguarda. Las aguas se van a dividir definitivamente. Estamos al borde mismo. Los demonios mismos están tratando de ocupar el lugar del Espíritu Santo de Dios en esta hora tardía para engañarnos. Por lo tanto, hermanos, la única fuente que puede librarnos de los engaños, vuelvo a repetir, son las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, estudiada con oración, estudiada con fervor. Nos llevarán a hacer las obras correctas por la fe y a proclamar la última nueva de amonestación a un mundo perdido y condenado. Verán la gran resurrección de los justos. Solamente ese grupo, los 144,000, podrán ver. ¿Qué podrán ver? La resurrección de todos los salvados. Aquellos que se rebelaron contra Dios del tiempo de Cristo, el Señor los va a hacer resucitar. Leíamos en el pasaje 2, ¿verdad?, que algunos van a resucitar para vergüenza y confusión. Qué terrible será levantarse para Anás, para Caifás, y digo esto como ejemplo, y para muchos más. Aquellos que negaron el primer advenimiento de Cristo, aquellos que se rebelaron contra Dios en forma terrible, estarán allí porque Cristo les dijo que ellos verán a Cristo en su gloria y en su esplendor. Escucharán los coros celestiales de victoria,
pero para ellos serán truenos y terrible agonía. Rogarán a las rocas que los escondan de la presencia del Todopoderoso, mientras los rostros de los salvados habrán de iluminarse. Y cuando Cristo venga acercándose a la tierra, entonces Él va a mirar las tumbas y va a resucitar hasta el último ser que Él determinó en los cielos, que va a vivir por los siglos sin fin de la eternidad. Esa es la gran multitud de los salvados. Yo quiero estar con ellos. ¿Has pensado lo que significa la vida eterna? ¿Has pensado lo que significa vivir por una eternidad? Mi apreciado hermano en Cristo, allí leemos en la última frase, Alicia la va a leer. Son los únicos que pueden entrar en el santo templo. A ellos les fue revelada esta verdad y la proclamaron. ¿Sabes? Ni Guillermo Miller llegó a conocer y entender lo que es el templo celestial. Después, tal cual decía la profecía, la luz fue en aumento a partir de 1844. No en cuanto a fechas, cuidado hermanos con aquellos que andan poniendo fechas y acontecimientos que tienen que ver con fechas que pasaron antes, pero antes eran realmente proféticas, pero ahora son realmente literales, engaños satánicos. Vayamos a la palabra de Dios, al escrito está de la palabra de Dios. La hora de decir la verdad ha llegado, por lo tanto, como decía San Pablo, ay de mí si yo no anunciar este evangelio eterno. El Señor nos llama a que la obra nuestra sea una obra especial, pero no por nuestras fuerzas, sino que nuestras fuerzas deben entregarse a nuestro Salvador y poderoso Redentor y al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? A fin de que tengamos el poder para hacer una obra gigantesca, enormemente mayor a lo que fue en el tiempo de los apóstoles. Porque en la lluvia temprana no va a ser igual que la lluvia tardía. La lluvia tardía lo va a superar en mucho. Tan grande. Por eso la obra de Dios va a terminar pronto, ¿verdad? Acusación contra Jesús cuando estuvo en este mundo. Y saben, Él tuvo muchos que lo acusaban, se burlaban, por lo tanto si hoy se burlan de ti, porque tú estás anunciando las profecías, porque tú les hablas, no te canses, mi hermano. Así ya Jesús pasó en el pasado, así pasó a través de toda la historia humana y sobre todo va a pasar en el tiempo del fin. Ahora vayamos a los días de Cristo. Vamos a leer en San Lucas 15, versos 1 al 3. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, bueno, Cristo era acusado ¿de qué? Este que dice ser el Mesías, este que dice ser el enviado de Dios, recibe a los pecadores, y ellos se creían santos. Se creían que realmente eran superiores y eran los dirigentes de Israel del pasado. Hermanos míos, que no nos pase a nosotros lo mismo hoy. Cuidado con esto, porque esto justamente pasó con Lucifer en los cielos. Y ellos, ¿verdad? Los líderes de Israel se creían superiores a los demás. Y cuando veían a la samaritana, cuando veían a la mujer pecadora, que Cristo se acercó para alcanzarle la salvación, cuando veían al leproso y los demás que eran pecadores y demás, ellos decían a ellos, con ellos come, con ellos se reúne, nosotros somos superiores, este no es el Mesías de Dios. ¿Cómo estamos midiendo la verdad de Dios? ¿Por las apariencias o por el escrito está de la palabra de Dios? Ahora es el momento que tenemos que entender el espíritu de los 144.000. El espíritu de Jesús. ¿Cuál es el espíritu de Jesús? Tan grande fue el Espíritu de Jesús que pudo cambiar un corazón totalmente arruinado por el pecado de María la pecadora. Tan grande fue el Espíritu de Dios en aquellos días que pudo cambiar la forma de pensar del ladrón en la cruz, inclusive. Tan grande es el poder de Cristo que puede cambiar nuestros pensamientos hoy que están aquí. Y necesitamos ese poder para tener visión para terminar con la obra de Dios. Sin pensar como realmente Cristo actuó en esos días, nosotros no vamos a terminar con la obra de Dios.
No creamos que se va a terminar con las grandes construcciones o edificios o demás que podamos tener hoy o diferentes. No, todo eso es y es una bendición. Pero pronto, muy pronto, el pueblo de Dios va a perder todas estas cosas. Y vendrán las sombras, pero en la medianoche del poder de Dios, el pueblo de Dios será exaltado y brillará con la luz gloriosa de la lluvia tardía anunciando esa verdad. La respuesta de Jesús, leamos. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Escúchenme, le dice Jesús. ¿Qué hombre de vosotros? Y estaba mirándolos allí a los que lo acusaban. ¿Qué hombre de vosotros si se perdió una ovejita? Y en aquellos días una oveja valía mucho, ¿verdad? En realidad tenía mucho valor para aquellos días en donde era una base muy particular de su cotidiano vivir, las ovejas. ¿Qué hombre de vosotros que teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja las 99 y va a buscar la que se perdió? Y saben, aquellos líderes religiosos y aún muchos más que se creían santos, por supuesto que iban a correr hasta el último rincón de la tierra que poseían para encontrar la oveja perdida. Pero saben, Jesús le está diciendo algo con un sentido doble. Ustedes aman las ovejas por esto, por el dinero. ¿Cómo amamos nosotros a Jesús hoy? Amaban simplemente a la oveja perdida porque tenía valor. Cristo amaba a la oveja perdida, al hombre perdido, porque Él vino a salvarnos, porque perdimos el glorioso Edén, porque perdimos la ropa celestial, y el Señor vino para que otra vez podamos tener su imagen, y la tendremos si tan solo queremos. Por eso tan grande es el pasaje, ¿verdad? Continúa diciendo nuestro amado Salvador. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Gozaos conmigo. Y está narrando una historia terrenal. He encontrado la oveja que se perdió. Yo imagino como aquellos escuchaban atentamente, pero ¿entendemos nosotros esta parábola? Esta parábola tiene que ser entendida hoy, antes de la proclamación del mensaje del tercer ángel. Si no poseemos ese amor por la oveja perdida, nunca jamás podremos terminar con la obra de Dios y Dios nos sacará fuera de su pueblo. No podremos hacer las obras del cielo. Hoy es el día de entregarnos y pedirle: Señor, a mí me falta ese amor. Hermanos, no tengamos temor de contarles nuestras luchas a Cristo. Él es nuestro amigo insondable. Él es el que frena los vientos en esta hora difícil. Es el momento que le digamos al Señor: Señor, ayúdanos. Que sintamos amor profundo como tú tuviste por aquellos que estaban perdidos en la hora tan particular, y no tengamos un espíritu farisaico, que es lo más perdido que existe en esta tierra, ¿verdad? Ahora bien, encontrados por Jesús, nada menos que el autor de la vida. El verso 7 agrega: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Allí Jesús remata y cierra con toda la parábola, ¿verdad? Os digo, así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Amigos míos, ellos se creían perfectos. Ellos se creían porque ocupaban un lugar especial. Hoy nosotros también podríamos decir: yo soy un teólogo, por ejemplo, pero yo tengo teología, sé un montón de cosas, tengo doctorados, sé un montón de lenguas, soy superior a aquel otro. Hermano, cuidado con esto. No son los doctorados ni las muchas lenguas que nos van a llevar a terminar con la obra de Dios. Es una entrega incondicional al Rey del Universo, una entrega total para que el Espíritu Santo tome nuestras manos, tome nuestra lengua, nuestro hablar, y podamos amar, y con ese amor eterno terminar con la obra de Dios. ¿No les parece que es el día hoy de hacer un pacto con Cristo? Y de decirle: Señor, tómanos en tus brazos, mañana será tarde para siempre. Ayúdanos a entender esta verdad tan sublime
y tan grande. Ahora bien, hermanos, con Jesús en el monte de Sión y los 144.000. Leemos así. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Claro, es una figura muy clara en la palabra de Dios. Ya sabemos que está la mujer ramera y la mujer que es virgen, ¿verdad? La mujer virgen representa a la iglesia de Cristo que no transgrede las cosas de Dios. Y la gran ramera representa aquella que tiene el nombre de cristianismo, tiene todas las cosas, y con la Biblia en la mano transgrede los mandamientos de Dios. Y este mundo irá de mal en peor, como ya sabemos que está pasando ahora. Y pronto, muy pronto, hermanos, será difícil, muy difícil proclamar el Evangelio. Por supuesto que es así, pero esas vírgenes verdaderas triunfarán. Por lo tanto, siguen al Cordero por donde quiera que va, dice el texto bíblico, ¿verdad? Son aquellos que no se contaminaron con los engaños satánicos y las doctrinas que provienen de los demonios y que actualmente existen. Mi hermano y amigos, si por alguna razón todavía tú no te bautizaste, no te entregaste al Señor, ¿qué esperas? Hoy es el día. ¿Estás jugando con el Espíritu de Dios? ¿Estás jugando con el llamado del Todopoderoso? ¿Qué estamos haciendo con Jesús, que es el Cristo? ¿Estamos pensando en el contexto profético en el cual vivimos y en el cual hemos desarrollado esta parábola en la hora del fin? Ahora bien, continúa diciendo. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este pasaje es hermoso. Cristo verá la imagen perfecta. Hermanos, es imposible de describir. Recién escuchábamos palabras inspiradas. Si yo supiese el idioma de Canaán, hermanos, en el día cuando veamos, el Señor nos enseñará el idioma de Canaán. Y podremos entender cosas que ahora no entendemos. Por eso dice que en realidad los redimidos, ¿verdad?, allí en torno al Cordero, estando en el monte de Sión, habrán de ver esas cosas maravillosas en ese día glorioso que se aproxima a esta tierra y estaremos allí para siempre con Jesús. Dios quiera que nosotros podamos estar todos y nadie falte en el gran día del fin, porque será un día que no se puede describir cuando se inicie la eternidad. Será después del Armagedón, después de esa guerra brutal de esta tierra contra las huestes del pecado, ¿verdad?, que estará este glorioso amanecer. Después del Armagedón, no te olvides de este título, del título de hoy, ¿verdad? Suscríbete para que puedas recibir más material y podamos dialogar a través del sistema que tenemos y, por supuesto, aclarar muchos puntos que aquí no entendemos. Con Jesús no habrá más dolor alguno ni tristeza, es lo que tenemos allí. En la gran multitud Jesús también habla a los 144.000 salvados. Claro que sí, porque los salvados, ellos también estarán juntos con la gran multitud. Finalmente, salvados en la casa del Padre. Y saben que durante ese tiempo tendremos el privilegio de enseñar y de enseñar a aquellos que conocieron menos que nosotros, que vivimos en la última hora de la historia, de contarles muchas cosas que aquí en esta vida se llevaron a cabo, de contarles las cosas que vimos con nuestros ojos y desde el final de la gran controversia en la patria celestial y esa gran multitud que irá creciendo en altura también, porque la raza humana irá creciendo más y más. Todos juntos vamos a crecer, todos, hasta llegar a la estatura perfecta que Adán y Eva tuvieron cuando el Señor los creó y salieron de las manos del Hacedor. Pero luego pecaron y vino esta desgracia sobre la tierra. Leemos así ahora. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No hay lágrimas que el Señor no podrá enjugar. Hermanos, si en esta vida nos toca llorar por un ser amado que perdimos, si nos toca llorar por algún hijo que no está encarrilado en las filas del pueblo de Dios,
o de las cosas espirituales de Dios. Oremos por Él, hagamos cualquier sacrificio de nuestra parte, pero recordemos que hay solo cosas que Dios las puede resolver. Confiemos todo en el Todopoderoso, porque Él lo va a hacer todo. Todo lo que la divinidad puede hacer, lo hizo por todos nosotros, por eso que un día llegaremos hacia la eternidad. Pero saben, dejemos que el Señor también enjugue nuestras lágrimas. Esa única esperanza puede llevarnos a una eternidad. Es lo único que puede hacernos felices en un mundo angustiado, lleno de sinsabores, en el cual y de injusticias en el cual nos toca vivir en aquel glorioso día. Él nos encontró en el camino de esta existencia. Yo podría contar muchas historias hoy, pero saben, el tiempo termina. Yo quisiera decirles que hay cosas que nosotros no podemos hoy comprender, pero tú recuerdas tal vez el momento cuando comenzaste a escuchar la verdad de Dios y la palabra de Dios que estás estudiando. ¿Vas a titubear más? Jesús interceptó tu camino. ¿Para qué? Para darte la verdad. Cristo es el que intercepta nuestro andar y nuestro peregrinaje en esta breve y corta vida, para que de veras podamos ahora ser fieles, dejar a un lado el pecado. No te preocupes cuán profundo hayan sido las tinieblas del ayer. Preocúpate por lo que hoy debemos ser y cuán entregados a Cristo debemos estar en esta hora tardía del conflicto entre el bien y el mal. Apreciado hermano en Cristo, en Sión Jesús hoy reina. En esa Sión que pronto nuestros ojos verán. Que Dios nos ayude para que podamos estar allí. Meditemos en estas palabras. Apreciado hermano en Cristo Jesús, cuán tremendo es meditar en las cosas eternas de aquel que nos creó para la vida eterna. No nos creó para que muramos. Nos sentimos en nuestro ser en este día de sábado de reunirnos ante Dios y de adorarle y de decirle: Señor, ayúdanos a comprender la hora solemne en la cual vivimos.
que podamos ahora orar al Todopoderoso pidiéndole estas cosas, aquel que reina y desea reinar con su pueblo pronto por los siglos sin fin. Hermanos, Cristo todavía está en el lugar santísimo del santuario celestial, esperándonos, sobre todo a su pueblo, a su iglesia, para que nosotros estemos listos y podamos ahora iniciar la eternidad después del terrible Armagedón que se acerca sobre esta tierra. Vamos ahora a orar a nuestro Padre Celestial. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu excelso nombre. Gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos das todas las cosas en esta vida para que apenas podamos comprender o tengamos un pequeño reflejo de lo que serán las glorias eternas. Permite, Señor, que después de el negro turbión de esta vida, que rápidamente se acerca, es inevitable el encuentro entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, nosotros podamos, Señor, hacer tu obra y terminar con esa obra. Danos el espíritu del cielo. Danos el espíritu de esa parábola que hoy vimos, el amor por la oveja perdida. Que pronto tu obra termine en este mundo. Bendice a mis hermanos en todas partes de la tierra y acompáñanos a aquellos que aún estamos tomando grandes decisiones en estos días. Lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Cristo nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor esté contigo, mi hermano. Y sabes, allí está nuestro mundo, que pronto será cambiado por Dios. Pero el símbolo de nuestro canto final, junto a Jesús lucharemos en el Creador. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Por eso Cristo nos invita como nunca antes a que andemos en sus huellas, a que caminemos junto a Él. Que Dios nos bendiga, nos guarde y nos sostenga, meditando y entregándonos a Cristo en estas horas tan especiales.
es mi sincero deseo para cada uno de vosotros. Amén.